Hola, buenos días a todos. Les damos la bienvenida al webinar de Silica Networks, en donde vamos a hablar sobre FTTH, ANRs y permisos de infraestructura de soporte. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Vamos a esperar 5 minutitos más a que todos terminen de conectar y empezamos.
Hola, buenos días a todos otra vez. Bueno, vamos a comenzar el webinar. Presento a Fernando Sabatini. Él es responsable de infraestructura y FTTH de Silica Networks. Buen día, Fernando. Ya todos te están viendo, así que cuando quieras ya Ok. Perfecto, se ve bien. Ok. Bueno, buen día a todos. Ante todo, les quería agradecer la presencia de todos ustedes en este webinar 2020. Hay mucha gente anotada, hay muchos que nos conocen, otros no. Le voy a hacer un breve resumen de quiénes somos y qué hacemos. Bueno, Silica Network, como la mayoría nos conoce, somos el principal operador independiente de telecomunicaciones de alta capacidad que da servicio entre Argentina, Brasil y Chile. Yo hace 15 años que soy gerente de infraestructuras y mantenimiento de la red de Sílica y damos servicios a terceros de construcción de redes de fibra óptica, donde tenemos nuestros principales clientes, la mayoría de los operadores de telecomunicaciones de Argentina. Los últimos 4 años hemos desarrollado un nuevo servicio que son productos y servicios de FTTH. Rápidamente les describo cuáles son los productos y cuáles son los servicios. Bueno, como productos tenemos una marca propia denominada TurboMaster, que se trata de una OLT standalone, compacta, que viene en 3 modalidades para 500 abonados, 1000 abonados, y ahora estamos trayendo una nueva que es de 2000 abonados. Este equipo viene con un sistema de gerenciamiento que lo entregamos sin cargo a nuestros clientes. Con respecto a las ONUs, estamos comercializando unas ONUs que son Bridge, otros router Wi-Fi, y últimamente estamos trayendo un router Wi-Fi dual band. Con respecto a los productos, comercializamos todos los productos componentes de un plantel exterior, como son fibra óptica, splitter, cajas NAP, cable drop, todos los componentes, herrajes. Y bueno, con respecto a los servicios, nos dedicamos a la construcción de redes FTTH. En línea general manejamos la modalidad llave en mano, que ejecutamos la obra desde el proyecto, la provisión de materiales y electrónica y servicio. Puede ser la alternativa de que la electrónica el cliente adopte otra marca y nosotros ejecutamos toda la parte de plantel exterior. Bueno, ¿qué necesitamos para realizar un proyecto de FTTH? En línea general, fundamentalmente para los proveedores de Internet que recién comienzan, tres etapas. La parte de proyecto, que nosotros contamos con un staff de ingenieros especializados, donde realizamos proyectos adaptables a las necesidades de nuestros clientes, haciendo un proyecto sustentable y estable y escalable en el tiempo. O sea, vamos acompañando a nuestros clientes, desarrollando el proyecto, acompañando también con una financiación, que después la voy a describir aparte, de manera que el cliente pueda percibir inicialmente el recupero, empezar a facturar y ganar cliente a medida que va pagando el proyecto. El proyecto llave en mano, como ya le dije anteriormente, comprende diseño, electrónica y toda la parte de plantel exterior. Financiación. En línea general estamos manejando 2 tipos de financiación. Una financiación propia, que en línea general estamos
otorgando en 12 meses en dólares. Es bastante flexible, que la podemos adaptar a la necesidad de cada cliente. Hemos llegado a dar en algunos casos a 24 cuotas, a llegar a 24 cuotas, y en muchos casos apalancamos el negocio de nuestros clientes con los servicios de comunicaciones, los clientes que están sobre la red de Sílica. La otra manera de financiar un proyecto de esto es a través de una ANR, que después Esteban va a desarrollar más puntualmente, donde nosotros con el staff de ingenieros especializados asesoramos, ayudamos a presentar los ANR en el ENACOM para que se puedan financiar sus propios proyectos. Con respecto, el otro punto importante que yo le había dicho para realizar una red FTTH es la infraestructura de soporte. En línea general, en todas las localidades de nuestro país, tenemos 3 tipos de postaciones. Tenemos el alumbrado público, la postación de red eléctrica y postación de telefonía básica. En línea general, en las localidades está vedado la colocación de poste, con lo cual los proveedores de Internet se encuentran con esta problemática y se le reduce la posibilidad de un despliegue de una red inalámbrica para pasar FTTH, con que tiene que negociar con los propietarios de esta postación. En línea general es bastante complejo, porque en muchos casos ya tienen un contrato, hay algún cliente o un proveedor de Internet que ya tiene un contrato marco con la municipalidad, con la empresa de energía, con lo cual tienen exclusividad y casi es nulo en la competencia, en este caso cuando uno quiere desarrollar una red FTTH en una localidad donde ya hay servicio. Con respecto a las telefonías básicas, normalmente está Telecom y Telefónica a todo lo largo del país, con lo cual es muy difícil que puedan compartir o que se le pueda alquilar la postación, salvo que sea alguna empresa del grupo, nada más. Cañería subterránea, se puede realizar una red FTTH en una localidad, pero el costo es inviable para cualquier proyecto, salvo en un barrio privado, con lo cual en la mayoría de los casos cuenta con infraestructura de ductos. Con respecto a este punto, que ahora Esteban lo va a desarrollar en más detalle, tenemos el ejemplo de Chile. Nosotros hemos realizado muchas obras en Chile y lo bueno que tienen allá es que está todo regulado. El tema de uso de postes está regulado y las empresas de energía no pueden negar el apoyo a cualquier proveedor de Internet. Y está regulado el uso y está regulado el costo. El único problema que uno cuando viaja a Chile puede ver es la contaminación visual de la cantidad de cables que hay, fundamentalmente en Santiago, es impresionante. Pero bueno, este es un poquito a qué nos dedicamos, qué hacemos. Con esto termino esta breve introducción y le doy la palabra a Esteban Lescano para que empiece a desarrollar el tema que nos convoca. Muchas gracias. Gracias, Fernando, por la presentación y gracias por la invitación a participar de este seminario. Como decíamos, la idea es recorrer los aspectos que hacen a la regulación de los ANRs, así como los requisitos que deben cumplirse para poder acceder a los mismos, ¿no? Vamos a tratar de hacer vamos a decir, un repaso general, sin entrar en demasiado detalle. Esos detalles por ahí se los podemos dar después a quienes estén interesados. Pueden contactarnos y ver, vamos a decir, en el caso concreto, decir qué requisitos deberían cumplir. Si lo vemos en términos generales, hay un programa que se llama el Programa de Conectividad, que es un programa que está regulado por la resolución 363 del 2020 del ENACOM. Hay otros programas, pero como por ejemplo el que tiene que ver con ANRs para SAPEMS o ANRs para barrios populares, que no los vamos a desarrollar en esta presentación. Nos vamos a enfocar en este programa de conectividad porque nos pareció que es el más adecuado
para los ISPs y cooperativas es decir, que están participando del seminario. Entonces, desde el punto de vista de los lineamientos, bueno, aplica a todos los ISPs, tienen que ser licenciatarios. Las localidades son localidades hasta 30.000 habitantes. El ENACOM fue subiendo, vamos a decir, ese límite. Hoy o sea, son localidades hasta 30.000 habitantes de acuerdo al censo del INDEC de 2010. De todas formas, el ENACOM ha publicado una lista con todas las localidades que son susceptibles, vamos a decir, de recibir proyectos financiados por ANRs, ¿no? Del punto de vista del monto, son 80 millones de pesos por proyecto, con un tope de 20 millones por localidad. El esquema de los ANRs, como ustedes saben, es un esquema de cofinanciación, donde, es decir, del total del proyecto, hay un 80% que se puede cubrir con el ANR, y mientras que el 20% restante lo debe financiar con recursos propios u otras fuentes de financiación el prestador. En los plazos de ejecución son de 15 meses y hay un monto asignado de 900 millones de pesos para todas las solicitudes de ANR que se presentan. Del punto de vista de los proyectos, podemos decir en términos generales, son como dos alternativas. Una es hacer el upgrade de las redes existentes para mejorar lo que sería el ancho de banda a los usuarios. Y la otra alternativa es extender el área de cobertura, es decir, llegar a lugares donde actualmente no estamos dando servicio. En todos los casos se trata de, tienen que ser las redes proyectadas, tienen que ser redes, es decir, full IP, y vamos a decir, las velocidades de bajadas proyectadas a los usuarios tienen que ser mayor o igual a 3 megabits por segundo. En cuanto a las alternativas tecnológicas, como decíamos, pueden aplicar a proyectos de ANR, tanto quienes tienen redes cableadas, como quienes tienen redes inalámbricas, como quienes tienen redes mixtas, ¿no? Entonces, en las redes cableadas puede ser para justamente realizar la actualización tecnológica o la extensión del área de cobertura. En el caso de las redes inalámbricas, igual, pero también se agrega la posibilidad de migrar a una red de acceso cableada. En el caso de las redes mixtas, la idea es poder llegar a clientes o lugares que no están cubiertos, o sea, que están fuera del área urbana, donde debe existir una red cableada, llegar a través de una red inalámbrica. Y también pueden presentarse proyectos de ANR para lo que es infraestructura de transporte. Esto es para poder también reemplazar una red inalámbrica por una red de fibra, interconectarse a la REFEFO o en los casos en los que la REFEFO no está operativa, poder conectarse al mayorista de Internet. Del punto de vista de las localidades exigibles, bueno, ya dijimos que son localidades hasta 30.000 habitantes. Es importante que son localidades donde el solicitante ya brinda servicios de TICS, o sea, tiene que estar en la localidad. Hay una restricción que es que no pueden ser localidades donde haya un prestador competidor que cuente con accesos que sean de al menos el 5% de la población de la localidad. En esos casos, es decir, cuando hay un prestador competidor, el ENACOM lo que va a hacer es para notificarlo a ese prestador de la solicitud de ANR y también va a hacer una publicación. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que el prestador competidor se pueda oponer a la solicitud de ANR, o bien que pueda llegar a un acuerdo, en cuyo caso, como parte de la documentación a presentar, debe acompañarse una nota de no objeción. Es decir, que el prestador competidor no se opone a que se solicite el ANR. Bueno, es interesante porque si el competidor no se opone, la localidad, vamos a decir, queda liberada, y en todos los casos el ENACOM puede aceptar o rechazar la oposición. Esto es importante porque fue una modificación de hace un par de semanas, es decir, donde el ENACOM introduce esta posibilidad, de alguna manera, de generar, de poder acceder a ANRs aún cuando haya otro competidor. Esta posibilidad antes estaba vedada, y en todos los casos hacía falta contar con esa nota de no objeción.
Del punto de vista de las inversiones que pueden ser financiadas, bueno, tenemos tanto lo que es infraestructura activa, ¿no? También equipos de usuario con una restricción de hasta el 20% de los usuarios declarados para esa localidad, lo que es infraestructura pasiva. También hay un cupo para los servicios profesionales que intervienen en la formulación del proyecto, hasta 50.000 pesos. Y lo que es importante tener en cuenta que hay algunos gastos e inversiones que no son financiables por ANR. Y estos gastos son las obras civiles y todos aquellos bienes y servicios que no estén incluidos dentro de las definiciones de infraestructura activa, infraestructura pasiva o equipos de usuario en más de ese 20%. Todos los bienes tienen que ser nuevos y cumplir con la ley de compra nacional. Ahora, ¿qué requisitos tenemos que cumplir para poder presentarnos? Bueno, lo primero, y es muy fácil, es registrarse en la web del ENACOM. Por otro lado, no tenemos que tener deudas de tasa de control, de derechos radioeléctricos, de aportes de servicio universal, y hay que tramitar en ese sentido un libre deuda ante ENACOM que tiene una vigencia de 30 días. También es importante tener en cuenta que tengo que estar al día con el cumplimiento de la resolución 2220 y el proyecto, es decir, se formaliza mediante una presentación por la plataforma de trámites a distancia con una serie de documentación administrativa y técnica que vamos a ver un poquito más adelante. Otra cosa que es importante es que tengo que presentar un proyecto por vez. Esto no quiere decir que es un único proyecto, vamos a decir, en la vida del operador, sino que, es decir, se presenta uno por vez y, es decir, si sale adjudicado o es rechazado, puedo volver a presentar otro. Del punto de vista del contenido de las carpetas, es decir, no me voy a detener, pero simplemente para que vean, es decir, hay una carpeta administrativa que tiene que ver con vamos a decir, con toda la información del licenciatario. Hay una carpeta técnica que tiene que ver justamente con el proyecto, y en esta carpeta técnica es importante señalar que va también el plan de inversiones por localidad, y ese plan de inversiones tiene que respaldarse con lo que serían los presupuestos y las facturas de los proveedores, de los insumos, bienes y servicios que se van a utilizar en el proyecto. Y después hay toda una serie de documentación respaldatoria a presentar, como son balances, constancia de quit, etc. Del punto de vista del proceso, una vez que se presenta el trámite, bueno, esto es revisado por el ENACOM desde lo que es la Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo, y es decir, el primer paso es que el análisis del proyecto dé un resultado de precalificación, ¿no? Hecha esa precalificación, se hace una preselección y finalmente, de estar todo en condiciones, es el ENACOM el que resuelve por resolución la adjudicación, ¿no? El ENACOM no tiene un plazo para resolver las carpetas de ANR. Bueno, eso es importante. Hay un interés vamos a decir, del organismo, de las autoridades del organismo de fomentar este tipo de ayudas a los ISPs, pero bueno, es un proceso que puede llevar unos cuantos meses entre que se presenta y que se obtiene la decisión aprobatoria del directorio. Del punto de vista, bueno, existen unas garantías que hay que constituir en el caso de ser adjudicado, tanto de anticipo, un 30% de la ANR, como una garantía de cumplimiento del 10% del proyecto. Del punto de vista de lo que es la ejecución, es importante que hay que contar con una cuenta bancaria específica y vamos a decir, la forma en la cual voy recibiendo los fondos es, por un lado, me dan un anticipo del 30% de la ANR, como para empezar con las obras que haya que hacer, y después tengo una serie de rendiciones de cuentas donde se van presentando las erogaciones realizadas y en ejecución. Acá les aclaro que es por ítem completo. Ítem, en los términos de esta resolución, son, es decir, los bienes o servicios que se van a contratar, que nada, hay que irlos rindiendo. Algo que es importante, la ANR se otorga en pesos. Como sabemos, tenemos muchos insumos en dólares. Y entonces la resolución prevé que se pueden pedir hasta 2 adecuaciones por variación de costos a lo largo vamos a decir, de la ejecución del proyecto, ¿no? Una vez concluido el proyecto, bueno, ENACOM audita y emite lo que es un acta de cierre del proyecto.
En cuanto a las consideraciones finales de este repaso rápido, vamos a decir, de todos los requisitos aplicables, es importante tener en cuenta que los bienes, vamos a decir, adquiridos con ANR no se pueden ceder, no se pueden transferir a terceros hasta que se cumplan 36 meses, ¿no? Es decir, entonces, son bienes que se adquieren con fondos del Servicio Universal y que deben permanecer en el patrimonio del ISP por un plazo de 36 meses. También es importante tener en cuenta que los recursos no se pueden ceder a terceros y que me pueden aplicar penalidades por retraso, así como penalidades por incumplir el deber de información. Como parte del acto de adjudicación se firma un contrato entre el ISP y el ENACOM, y en el ENACOM ese contrato, es decir, lo lógico es que termine por cumplimiento del proyecto, pero también podría rescindirse por mutuo acuerdo o lo que sería peor por incumplimiento, por ejemplo, un abandono injustificado de la ejecución por un plazo de 3 meses. Bueno, hasta aquí estos requisitos, estos lineamientos de la resolución 363 del 20 y bueno, si les parece, quedo a disposición para preguntas. Bueno, empiezo a leer algunas de las preguntas que nos están haciendo por el chat. Perfecto. Sí. Andrea Ali pregunta, si hay otros prestadores, ¿hay que hacer toda la presentación del proyecto y esperar que no haya objeciones? ¿O hay alguna instancia previa que nos evite hacer todo el proyecto de gusto? A ver, es una buena pregunta, creo que tiene que ver con una cuestión práctica, o sea, si la localidad está dentro del listado aprobado por ENACOM, entonces es una localidad apta para recibir ANR. Ahora, si nosotros ya sabemos que hay un operador que tiene más del 5% de los accesos de esa localidad, ese prestador tiene el derecho a oponerse. Entonces, lo mejor que podríamos hacer es, antes de presentar la carpeta, ir trabajando con ese operador para tratar de llegar a un acuerdo, ¿no? Esa sería tal vez la alternativa más prudente para no hacer todo el trabajo. De todas maneras, que se oponga, esto es importante, que se oponga, no quiere decir que el ENACOM, a ver, no está claro ahí, la resolución lo que dice es que el ENACOM, aún hecha la oposición, va a decidir si concede o no concede la ANR, ¿no? O sea, como que la última palabra la tiene el ENACOM, pero convengamos que la lógica sería que si hay una oposición y esa oposición está, es decir, completa con todos los requisitos, se demuestra la cantidad de usuarios, etcétera, bueno, no sería, ese proyecto de ANR no podría avanzar. Ok. Mariano Mercado pregunta, ¿la no presentación de la carta de no objeción de otro ISP en la localidad de objetivo es oficial? ¿Hay una agenda, supongo que quiso decir, al PBC subido en la web de ENACOM? Sí, no entiendo, no, la carta es decir, no, a ver, todo lo que es el trámite de ANR se presenta con formularios que están en TAD. La carta de no objeción, es decir, se hace un formato y bueno, es firmar, es decir, que simplemente que manifieste el prestador competidor que no se opone al otorgamiento de la ANR. Ok. A ver, otras consultas. Gustavo García. Buenos días. Para que me quede claro la respuesta, ¿la objeción o no del otro prestador se tramita al principio del trámite o se espera la resolución del ENACOM otorgando el ANR? Bien, no, es durante el trámite, es durante el trámite. Por eso yo decía que es bueno, es decir, si uno sabe que va a existir o sea, que existe una posibilidad de objeción, que uno pueda ir allanando el camino, ¿no? Pensemos que está, de acuerdo a la nueva resolución, es decir, la solicitud de ANR se publica en la web del ENACOM y el ENACOM está obligado a notificar a los otros ISPs que estén en el lugar. Ahí otro dato importante es que la existencia o no del ISP es tomada de la base de datos de ENACOM de las presentaciones hechas en virtud de la resolución 2220, ¿no? Entonces, digo, ENACOM se maneja con esa información oficial, puede chequear si hay o no otro operador que tenga más del 5% de los accesos y está obligado a notificar a ese operador. Después el operador puede decir, bueno, me opongo, o no, o sea, me opongo,
no me opongo, es decir, no digo nada, o llego a un acuerdo y presento la nota de no objeción. Otra consulta de Mariano Escurra. Bueno, buenos días. ¿Cuánto demora la preparación del proyecto y según la experiencia, cuánto demora NACOM en aprobar el proyecto? Bien, la primera parte es para Fernando. Dejo que conteste él. Del punto de vista del plazo, es lo que yo les decía, no hay un plazo establecido para que NACOM resuelva. Entonces, yo pensaría en un escenario de un par de meses entre que se ingresa el proyecto y se obtiene una decisión final. Digo un par de meses, primero, porque no soy el ENACOM, no puedo dar la respuesta oficial, pero por otro lado, porque en mi experiencia, es decir, son trámites que suelen demorar. A ver, yo quería, una cosita, Jimena, le quería contestar la pregunta que hizo, ¿cuánto tiempo lleva en hacer una presentación de una ANR? A ver, en línea general hay que cumplir todos los pasos a ver, cualquier presupuesto de materiales que supera los 50.000 pesos hay que buscar otra alternativa, hay que hacer un plan de inversión, que, bueno, tienen que dar todo el plan de inversión, toda la parte administrativa, lleva un tiempo y trabajo. Hay que dedicarle, yo calculo que en un mes es un tiempo bastante razonable como para poder terminar, tener toda la documentación completa. Así que un mes yo diría que es algo razonable. Ok. A ver, otra pregunta. Juan Raimondo pregunta, ¿existen avances en la ley reguladora del uso de la infraestructura de soporte a nivel nacional? En Mendoza existe un proyecto en este sentido que involucra a jurisdicciones municipales, provinciales, y nacionales. Sí, muchas gracias por tu pregunta. Te diría que lo dejemos para la segunda parte del seminario. Así lo contamos. Lamentablemente no hay avances a nivel nacional de ningún proyecto en ese sentido, pero bueno, ahora lo vamos a conversar en la segunda parte. Ok. Carlos Fassini, buen día. Una consulta sobre la problemática de soporte que mencionaba inicialmente Fernando. En base a su experiencia, ¿hay alguna prerrogativa legal en nuestro país similar a lo que mencionaban de Chile o qué solución recomendarían? Gracias. No lo sé, tal vez Esteban, que es abogado, lo podría decir. Yo creo que es un tema bastante complejo, por lo que yo comentaba. Hay operadores que son los primeros, el primero que llega hace un acuerdo con la postación existente y bueno, y ya firma una exclusividad y yo no recuerdo haber visto alguna localidad que estén compartiendo postes. Yo realmente acá no lo he visto. Me llamó la atención en Chile que es algo que está bueno que estén toda la igualdad de la ley, que lo puedan hacer, pero yo acá en Argentina no lo vi. Siempre hay uno que tiene exclusividad. Claro, hay otros países como Chile o Colombia que hay regímenes específicos de compartición, pero bueno, no nos adelantemos a la segunda parte de la presentación. Bueno, si quieren hago la última consulta, así ya podemos avanzar. Hola Esteban, una consulta. La cooperativa A que atiende a sus abonados en la localidad, pero la conectividad y la facturación de ese servicio la lleva otra cooperativa, que sería la cooperativa B. ¿Es viable para un ANR que la cooperativa A pueda solicitar un ANR, ya que no se completa la resolución 2220 por no facturar? Sí, la verdad que lo deberíamos ver, pero como línea general, lo que puedo decirte es que todo el juego de presentación y oposición se hace en función de la información que tiene el ENACOM en el marco de la resolución 2220. Entonces, si para la resolución 2220 no hay otro prestador en esa zona, es una zona libre. Por el contrario, si hay otro prestador y ese prestador tiene al menos el 5% de los accesos de la localidad, ese prestador va a tener derecho
a la oposición. Ok, bueno, si querés continuar con la segunda parte de la presentación del webinar, Bueno, que perfecto. también va a haber un espacio de preguntas al final. ¿Cómo no? Bueno, en cuanto al acceso a la infraestructura de soporte, como nos dijo Fernando, es una situación bastante compleja por las diferencias o los diferentes escenarios que existen. Yo lo primero que les quería decir también es, a veces se mezclan es decir, casos distintos bajo denominaciones iguales. Entonces, lo que yo propondría, digo, para este breve seminario es poder ir distinguiendo algunas, es decir, las situaciones que son diferentes. En este sentido, la Ley Argentina Digital claramente habla de recursos, tiene una definición de recursos asociados, y dentro de recursos asociados a la prestación de servicios de TIC figuran todo lo que son infraestructuras de soporte, infraestructuras pasivas, ¿no? Lo puse acá para que lo vean, pero se incluirá, entre otros, edificios o entradas de edificios, cableado de edificios, antenas, torres y otras construcciones de soporte, conductos, mástiles, bocas de acceso y distribuidores, ¿no? Y asimismo, la Ley Argentina Digital dice que el acceso es la puesta a disposición de parte de un prestador a otro prestador de recursos asociados, ¿no? Entonces, no es que no hay una regulación, sí hay una regulación. Lo que pasa que, como yo les decía, se pueden dar situaciones diferentes. Una primera situación es entre prestadores de servicios de TIC. Es el caso que comentaba Fernando, es decir, cuando la postación, por ejemplo, es de, no sé, un licenciatario de telefonía básica, ¿no? O un licenciatario de otro servicio de TIC. Bueno, ese es un escenario. Después tenemos otro escenario que es cuando se da entre un prestador de servicios de TIC y un no prestador, como podría ser un prestador de otro servicio público, como por ejemplo distribución de energía eléctrica, ¿no? También tenemos dentro de ese escenario de prestador de servicios TIC y no prestador, el caso de que sean infraestructuras, por ejemplo, de administración pública nacional, de empresas o sociedades del Estado, de las APEMS, incluso de infraestructura provincial, ¿no? Y después tenemos un tercer grupo, que podríamos decir que es el de los municipios, ¿no? Y municipios tanto como titulares de esa postación o titulares de esa infraestructura, como habilitadores. Yo uso esta palabra, ¿no? Habilitadores de la infraestructura de soporte, porque muchas veces, aunque no sean los titulares, son ellos los que tienen que otorgar los permisos de uso de espacio aéreo, los permisos de uso del subsuelo, es decir, el permiso que corresponda, y también cobrar, vamos a decir, las correspondientes tasas de habilitación o de seguridad e higiene o la tasa municipal correspondiente. Entonces, del punto de vista de prestadores de servicio TIC, que parecería lo más fácil, podemos decir que hay una obligación general de que un prestador de servicios le brinde a otro prestador el acceso a estas infraestructuras de soporte. El tema es que tenemos un reglamento de interconexión que fue aprobado en 2018 como actualización de otro reglamento que estaba vigente desde el año 2000, que de alguna manera limita esa obligatoriedad, porque dice que el acceso, brindar acceso, la provisión de acceso solo es obligatoria cuando se trate de elementos que constituyan facilidades esenciales, ¿no? Y acá se genera un poco la discusión, porque si, bueno, ¿qué es una facilidad esencial? La facilidad esencial está definida también en el propio reglamento de interconexión, y el concepto es aquella facilidad que no es duplicable, ¿no? Que no es, ya sea por razones técnicas, por razones económicas, por razones jurídicas, no puede ser duplicada, ¿no? Ahora, también lo que tenemos que tener en cuenta es que, más allá de esta definición general que orienta en qué es una facilidad esencial, después hace falta una declaración expresa de la autoridad de aplicación de qué es una facilidad esencial. Por ejemplo, el reglamento de interconexión trae es decir, dentro vamos a decir, de los servicios o facilidades definidas como facilidades esenciales, lo que es la coubicación, ¿no? Entonces, hace falta ahí una definición expresa. Si seguimos en el escenario entre prestadores de servicios de TIC, bueno, también tenemos todo el tema de la compartición de infraestructura,
¿no? Que sería esto de brindarle acceso a otro prestador sobre infraestructura que es de mi titularidad. Entonces tuvimos una consulta en el año 2019, esa consulta, no sé si recuerdan, no terminó en un reglamento, pero sí terminó en un documento conclusivo, en el cual uno de los principios es, bueno, hace falta un reglamento específico, es decir, el criterio que rige es el de acuerdo de partes. Hay solo una intervención subsidiaria de NACOM, en el caso justamente que no se llegue a un acuerdo, y se esbozó un principio que es de compartición con coinversión. Es decir, se deben lograr unas reglas que permitan combinar lo que es la compartición de la infraestructura a terceros con lo que es, vamos a decir, el incentivo de la inversión por quien hace esa infraestructura. Y algo que es interesante que, como decíamos, no está regulada. Sí, es decir, finalmente no hay un reglamento de compartición de infraestructura en vigencia, ¿no? Entonces, si vamos al caso del prestador de servicios TIC y del no prestador, acá, no aplican esas reglas de interconexión ni esas reglas de compartición de infraestructura que veíamos antes, sino que lo que aplican son algunas reglas un poco más generales. La Ley Argentina Digital, en el artículo 61, dice que el ISP tiene derecho, ¿no?, a instalar sus redes y equipos en todo el territorio nacional, de acuerdo a lo establecido en la presente ley y demás normativa aplicable. Uso del suelo, subsuelo, espacio aéreo, bienes de dominio público y privado. Es decir, hay un derecho a instalar. Entonces, el tema acá es, bueno, ¿cómo llegamos a ejercer ese derecho, ¿no? Yo les traigo también una cita del reglamento de licencias que me parece importante, o sea, el arrendamiento de infraestructura activa y pasiva a prestadores de servicios de telecomunicaciones, por quien no lo es, no requiere de inscripción ni licencia, ¿no? Esto facilita, o sea, no es que el titular de la postación, que por ejemplo da un servicio de distribución eléctrica, por el hecho de poner a disposición esa postación en favor de un licenciatario TIC, se va a convertir en un licenciatario TIC, ¿no? O sea, él puede mantener esa actividad, simplemente que tiene que abrirle, vamos a decir, el juego a quien solicita la postación. Y después tenemos normativa específica, como todos sabemos, que tiene que ver con si es un servicio público, seguramente hay un contrato de concesión, o hay normativa, por ejemplo, en el caso de los caminos, no sé, de vialidad nacional, vialidad provincial. En el caso de las vías férreas tenemos a DIPSE como administrador, tenemos, bueno, normativa de servicios públicos provinciales, administraciones provinciales de energía, etc. Un caso especial que yo no quería dejar de señalar en este supuesto de relación entre licenciatario TIC y no licenciatario, es cuando se trata de infraestructura que es de titularidad del Estado Nacional. Y Estado Nacional en sentido amplio, o sea, no solamente lo que es la administración pública central, vamos a decir, sino también lo que son empresas y sociedades del Estado y SAPEMS nacionales, ¿no? ¿Por qué? Porque el decreto 1060 del año 2017 obliga a que estas empresas garanticen el acceso compartido de esas infraestructuras pasivas, ¿no? Y que permiten el despliegue de redes. Y algo que es muy interesante que este decreto agrega, que tiene que ser sin otorgarse exclusividad, de hecho o derecho, ¿no? Entonces, acá también hay una punta que muchas veces no se conoce, o este decreto, digamos que en la práctica se aplica poco, pero es importante como ISPs tenerlo en cuenta. ARSAT está expresamente excluida de estas disposiciones porque, como decíamos, es un licenciatario TIC, por lo tanto, le aplican las reglas de la relación entre licenciatarios de TICs. Finalmente, tenemos el caso de los municipios que comentábamos, que tal vez es el más complejo. En cuanto a los municipios, como ustedes saben, la estructura constitucional argentina les otorga o les reconoce, después de la reforma constitucional del año 94, autonomía. Esta autonomía tiene que ver con temas locales, donde tienen facultades, vamos a decir, de policía, de las actividades en la jurisdicción del municipio, y entonces, sin desconocer eso, la Ley Argentina Digital habla de mecanismos de coordinación, ¿no? Mecanismos de coordinación para el despliegue de redes. Y esto es muy interesante porque, es decir, otra vez, es un artículo que está en la ley que justamente prevé la necesidad de coordinar entre autoridades nacionales, provinciales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipios, el tendido de las redes. Y esa, de acuerdo como está previsto en la ley, esos mecanismos de coordinación deberían plasmarse
en acuerdos concretos de donde se establezcan las reglas para el tendido de infraestructura. Con esto, de alguna manera, contesto a una de las preguntas que tenía que ver si había una ley nacional de despliegue de infraestructura. Bueno, no existe esa ley. De acuerdo a la ley argentina digital, queda de alguna manera sujeto a acuerdos que pueden hacer las diferentes jurisdicciones. Por otro lado, y esto me parece importante destacar, tal vez algunos lo conocen, el año pasado, en el mes de julio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió un caso de Telefónica Argentina y Telefónica Móviles contra la Municipalidad de General Güemes, es un municipio de la ciudad de Salta, en el cual existía un conflicto porque el municipio exigía la migración, el desplazamiento de una red, de una estación, de un nodo de telefonía móvil, de acuerdo en cumplimiento de una ordenanza municipal. Entonces, el prestador fue a la justicia, el caso, vamos a decir, es un caso de competencia federal, llegó a la Corte Suprema, y es interesante que la Corte señala, ¿no?, que siendo los servicios de telecomunicaciones de naturaleza federal, las autoridades locales no pueden entrometerse, y usa esta palabra, no pueden entrometerse en la prestación de ese servicio. Y que las ordenanzas tienen que ser razonables, ¿no? ¿Qué quiere decir razonables? Bueno, que tienen que estar justificadas en los hechos, vamos a decir, y en el interés público que se quiere salvaguardar, ¿no? Asimismo, la Corte habla de que las limitaciones a las libertades económicas, y acá está en juego la libertad económica, o sea, el derecho justamente a ejercer una industria lícita, el derecho también a la comunicación, el acceso a la información, tiene que, es decir, cualquier limitación debe ser razonable, ¿no? Y en este sentido, la Corte dice, bueno, hay que analizar esas normas municipales, y se los leo porque me parece muy interesante. Dice, no corresponde actuar con tolerancia hacia medidas escasamente ponderadas por las autoridades municipales y que se revelan, al menor análisis, irrelevantes o contradictorias para la consecución de las finalidades que declaran perseguir. Y esto, si bien el caso tiene que ver estrictamente con lo que es la modificación de una red de telefonía móvil, aplica también a todos los temas de los ISPs, o sea, y las ordenanzas municipales que o bien impiden o bien generan exclusividades en favor de un determinado prestador, o, por ejemplo, aquellas que crean tasas municipales que son confiscatorias y de imposible cumplimiento. Hace poco me comentaban de un municipio que tiene aprobado por una ordenanza de diciembre del 2019 una tasa de 80 millones de pesos para la habilitación de instalaciones de telecomunicaciones en la localidad, ¿no? Es decir, totalmente, vamos a decir, irrazonable y sin ningún tipo de relación entre el servicio brindado por el municipio en el marco de sus competencias constitucionales y la actividad realmente realizada, ¿no? y el monto por el cual quieren cobrar. Un ejemplo, y voy cerrando, que es interesante tener en cuenta en esto de la relación entre prestadores y municipios, es el esquema de ventanilla única para el despliegue de antenas del Servicio de Comunicaciones Móviles. Está en el decreto 997 del 2018. Hay muchas cosas que todavía quedan por mejorarse, pero lo interesante de estos esquemas de ventanilla única es cuando, por ejemplo, el Estado Nacional se pone en la función de coordinador, podríamos decir, entre autoridades nacionales, provinciales y municipales, de manera de generar, por ejemplo, buenas prácticas que tengan que ver con ordenanzas modelo, es decir, que favorezcan el despliegue de infraestructura. En este sentido, hay un acuerdo del año 2009 entre la Federación Argentina de Municipios y los operadores del Servicio de Comunicaciones Móviles para el despliegue o la instalación de antenas en jurisdicción municipal. Y cito este caso porque tal vez del lado de los ISPs, o sea, lo que nos estaría faltando es algo similar, ¿no? Algún esquema donde logremos que el Estado Nacional pueda coordinar y ir resolviendo de a poco los problemas que nos encontramos día a día en el despliegue de la infraestructura.
Finalmente, y a modo de conclusión, digo, no tengo soluciones a los problemas, los conozco muy bien, los problemas de todos ustedes, los conflictos con los diferentes municipios, no sé, los debates que se dan entre titulares de infraestructura, que dan por ahí un servicio público, pero además dan un servicio de TICs, con otro que solo da servicios de TIC, ¿no? No hay una solución, vamos a decir, para todos los casos. Lo que sí creo es que es bueno esto de dividir los problemas, ver si estamos en presencia de una relación entre dos prestadores de TIC, y en ese caso me parece que el camino sería solicitar la inclusión de la infraestructura como facilidad esencial, o bien lograr que finalmente se apruebe un reglamento de compartición de infraestructura que establezca, como digo, en el caso de Chile o en el caso de Colombia, valores, criterios, requisitos para esa compartición. Otro escenario es frente a los prestadores no TIC, como decíamos, bueno, ahí hay un derecho del ISP a instalar su infraestructura, eso lo avala la Ley Argentina Digital. Tenemos el decreto 1060 cuando la relación es con organismos de la Administración Pública Nacional. Y bueno, frente a los municipios tenemos también la Ley Argentina Digital, pero que de alguna manera pide o exige la coordinación entre autoridades nacionales, provinciales, municipales. Tenemos la sentencia de la Corte Suprema, que me parece de mucha utilidad, y en este sentido les animo a plantear los casos. A veces hay que recurrir a la justicia. Este es un buen precedente para donde se circunscriben, se limitan las facultades municipales. Y finalmente creo que podemos pensar y trabajar en alguna iniciativa similar a la de la ventanilla única para el servicio de comunicaciones móviles, pero en este caso para el despliegue de redes de FTTH. Bueno, hasta aquí mi presentación. Nada, estoy disponible para cualquier pregunta que me quieran hacer. Bueno, leo una consulta que había quedado un poquito antes de la segunda parte. A ver, Walter Suárez dice, en las localidades de 2.000 habitantes con una cooperativa que está prestando el servicio y en curso la ejecución de la red de FTTH, ¿tiene algún amparo legal ante la incursión de un nuevo prestador, si bien tiene licencia y que en definitiva perjudicaría la realización del mismo por la reducción de los ingresos, ya que los recursos son limitados? A ver, me parece que ahí vos me hablas de los 2.000 habitantes, pero no sé qué proporción es de accesos, o sea, no sé qué proporción de accesos tiene la cooperativa. Si la cooperativa tiene más del 5% de los accesos, tiene derecho a oponerse. Y entonces su camino es oponerse a la entrada de otro prestador en el marco de la obtención de ANRs. De todas maneras, tengamos en cuenta que el mercado de TICs es un mercado en competencia. Entonces, no puedo evitar la llegada de otro competidor. Lo que sí puedo evitar es que financie su despliegue a través de fondos públicos, como son los fondos del Servicio Universal. A ver, otra consulta de Javier Daniel Espinosa. ¿Cuánto deberían ser los tiempos normales al solicitar permisos a Vialidad Nacional, Vialidad Provincial o algún municipio para pasar por algún puente de autopista, ruta nacional o provincial? Ya que todos piden diferentes requisitos y los tiempos son eternos. ¿Se puede gestionar a través de NACOM para que les dé una mayor celeridad? Yo creo que sería ideal. Ahí, Fernando tiene mucha experiencia en lo que es permisos de Vialidad Nacional por las redes de larga distancia de Sílica, y por ahí puede dar algún dato adicional, pero sí, vendría muy bien algún organismo, es decir, alguna coordinación desde el Estado Nacional. ¿Por qué? Porque si no, cada distrito, si bien hay una sola Vialidad Nacional, el país está dividido en distritos y cada distrito tiene que otorgar los permisos para el emplazamiento de las redes, por lo cual ahí hay procesos, vamos a decir, similares, pero no exactamente iguales. Y por otro lado, también tenés la situación, por ejemplo, de los ferrocarriles, o tenés situación de autopistas o rutas concesionadas, donde interviene también el OCOBI. Bueno, es una problemática que estaría muy bien que exista una autoridad federal que pueda coordinarla.
Sí, yo le quería contestar la pregunta con el tema de los plazos. A ver, con el tema de la pandemia, toda la gestión de permiso está muy complicada. Normalmente un permiso en vialidad provincial o vialidad nacional, 3 meses mínimamente, hoy por hoy. Todo el personal de vialidad, tanto provincial como nacional, está reducido, con lo cual es muy complejo, es todo digital, no se puede hablar con nadie, realmente es tremendo. En el medio de una pandemia que todas las empresas de comunicaciones necesitan trabajar, contratistas, trabajo mucha gente, eso frena muchísimo y bueno, la gente, es complejo llevar un proyecto adelante, ni hablemos en las rutas que están concesionadas, donde aparece, bueno, Vialidad Nacional es un poquito, está más controlado porque este Locovi, con lo cual de Vialidad Nacional te lo pasan a Locovi, hay que hacer un convenio con Locovi, se paga Vialidad Nacional a Locovi, es un trámite bastante largo, más complejo de Vialidad Provincial, fundamentalmente en Buenos Aires. Las rutas provinciales que están concesionadas a UBASA diría casi imposible, quede muy complejo, que creo que da con Esteban hacer otro webinar en otro momento para hablar de estos temas, pero sí es complejo y hay a veces que se frenan los proyectos, hay mucha gente, empresas privadas que quieren invertir plata en realizar obras, como Sílica, que estamos, y hay muchos casos que vos te encontrás que tenés parado un proyecto de 3, 4 meses parado y más tiempo también. Ahora en particular, y ya lo corto para no hacerlo tan largo, el tema de la pandemia, hay muchas localidades que tienen mucho miedo y hace 4 o 5 meses que nos niegan el ingreso a cualquier localidad, no se pueden ejecutar obras. Hemos tenido problemas de ingresar a sitios nuestros en particular. Se hace complejo el mantenimiento, la operación. Es un momento especial, pero sí, es un tema para charlarlo en otro momento. Bueno, ya estamos en hora, no sé si les parece responder una pregunta más, así ya vamos cerrando. A ver, Daniel Meinardi pregunta, ¿qué puede pasar si se hace igual la obra sin la aprobación de vialidad nacional provincial, teniendo en cuenta que no están trabajando por COVID-19? Contesto esto desde lo legal. Dale. Sí, Te mete preso, Esteban. Exactamente. No, claro, la verdad que no se puede hacer, porque en el caso de la ruta, no sé, la ruta nacional o la ruta provincial son bienes de dominio público y yo no puedo tender una fibra sobre un bien de dominio público sin tener su correspondiente autorización. Esa es la respuesta de manual, la respuesta legal. Digo, no sé, Fernando, si querés aportar algo desde la práctica, pero digo, la verdad que la lógica es que hay que contar con el permiso para poder hacer la obra, o por lo menos tener un permiso en trámite con el cual ir avanzando y antes de que finalice la obra, después presentar lo que son los conforme a obra y conseguir el permiso definitivo, ¿no? Mira, con respecto a no tener permiso y ejecutar una obra, es complicado porque vos quedás sin cobertura, es como manejar un auto sin carnet de conductor, es exactamente eso. Hay mucha infraestructura en la ruta, lo podés hacer probablemente por el tema del COVID, ningún inspector de vialidad te puede agarrar, pero llega a pasar algún accidente, puede romper un gasoducto, cualquier tipo de infraestructura. Cualquier seguro de responsabilidad civil no te va a cubrir nada porque es totalmente ilegal. Yo lo que le puedo aconsejar, hay muchas empresas que se le están cayendo proyectos por estos temas en particular. Yo lo que le aconsejo es tratar de localizar al inspector y tratar con un trámite abierto, tratar de convencerlo de que una autorización provisoria, aunque sea de palabra, pero que todos los organismos estén notificados de que vos vas a trabajar. No mucho más que eso, de un consejo práctico, pero sí, puede pasar cualquier cosa en la ruta y es una desgracia, te funde una empresa, rompes algo importante, un accidente, se muere gente,
o se cae alguna persona en alguna zanja, algún choque, es complicado y no tenés ningún tipo de cobertura legal. Bueno, hay muchas consultas de que se quieren contactar después por privado o tienen preguntas muy puntuales. La verdad que son muchas las consultas que llegan y bueno, por cuestiones de tiempo no llegamos, pero ahora les voy a compartir una encuesta donde van a poder responder tanto información del webinar con información de sus proyectos puntuales y si quieren ser contactados por Fernando Sabatini o por cualquier otro comercial que los va a poder ayudar en sus consultas, los vamos a estar contactando, así que es la manera más prolija de poder tomar todas sus consultas. Yo ahora ya se los voy a compartir, les va a aparecer un botón, acá se los comparto. Así que, bueno, después la presentación, ahora les comparto el mail, también hubo muchas consultas sobre eso, nos la van a poder pedir, estaría bueno, sí, nos la van a poder pedir a nosotros al mail de marketing, así que no hay problema. No sé si quieren decir ustedes algo para cerrar mientras yo busco el contacto. Sí, yo en particular es la primera vez que hago este tipo de reuniones. Si bien para nosotros que estamos de este lado no vemos a nadie, sería bueno que en algún momento alguno que tenga consulta de poder, cuando pase toda esta la pandemia, de poder juntarnos como nos gusta a nosotros. Muy buena la experiencia, me gustó mucho. Le quiero agradecer a Esteban, realmente la claridad. Siempre nosotros los constructores necesitamos un apoyo legal y realmente nos hemos enterado de algunas cosas que no sabemos. Y bueno, a Celeste, a Jimena, a Adrián, toda la gente que organizó esto y fundamentalmente a todos ustedes que quisieron participar en esta reunión. Estamos a disposición. Cualquier consulta en privado y seguimos hablando del tema. Muchas gracias, gracias Esteban. Gracias, Fernando. Yo simplemente agradecer a todos los que se hicieron presentes en esta hora para escuchar estos temas. Y como ven, es decir, esto fue simplemente un repaso general. Hay muchas cuestiones para analizar, sobre todo si hay casos particulares o situaciones particulares. Yo les pediría que lo contacten a Fernando o al equipo de marketing de DATCO y bueno, encantado de poder resolverlas o poder orientarlos con los trámites de ANR ante el ENACOM. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, sí, para cerrar, ahí les comparto nuestro sitio web donde van a poder encontrar un espacio para dejar sus consultas. Nosotros les vamos a estar respondiendo lo antes posible. El webinar queda grabado, se va a subir a nuestro canal de YouTube de Silica Networks, también se va a compartir en el LinkedIn de Silica Networks y les va a estar llegando un mail también con el webinar grabado, así que si lo quieren después compartir o chequear algo que les quede alguna duda, lo van a poder hacer. Así que bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo webinar. Hasta luego. Hasta luego.